Bienvenidos a un nuevo webinar del CIR. Hoy tenemos el honor de tener como ponente al doctor César Pedrosa, padre de la radiología española, referente para nosotros, maestro y líder. Yo he tenido además el privilegio de poder hacer mi residencia y trabajar con él, y aún me siento su residente. Su capacidad intelectual, generosidad al compartir su conocimiento, valía y fuerza vital es increíble. Además, fue también el padre de la Escuela de Técnicos en España, que con humildad seguimos dirigiendo. Por eso y mil cosas más que no daría tiempo a enumerar, le damos las gracias de corazón. Además, en nombre de la Junta Directiva del CIR, quiero comunicaros que se ha creado dentro de la página del CIR el Rincón Pedrosa, donde el jefe, para mí siempre será el jefe, compartirá con nosotros su material docente, un lujo para la comunidad del Colegio Interamericano de Radiología. En breve recibiréis la notificación del lanzamiento. Muchas gracias, jefe. Disfrutemos de su charla y no os olvidéis de hacer preguntas en el chat, ya que al finalizar las charlas podremos debatir con el doctor Pedrosa como experto. Un lujo. La siguiente discusión es sobre el pulmón blanco unilateral. Con frecuencia los radiólogos nos encontramos con un tórax en el cual uno de los pulmones está opacificado y aparece blanco en relación al parénquima normal, que suele ser un matiz de negro. Vamos a discutir las causas del pulmón blanco unilateral, hablando de aquellos que son con tráquea retraída hacia el emitórax afectado, aquellos que tienen aumento del volumen del lóbulo afectado, los que se presentan con tráquea en la línea media y los que tienen desviación hacia el emitórax opuesto. Llamamos pulmón blanco unilateral a la opacificación de un emitórax, como se ve en la radiografía posterior anterior de tórax. Las causas comunes a todas las edades incluyen el derrame pleural masivo, la obstrucción de un bronquio principal, la neumonía multilobar y los tumores intratorácicos. Cuando se habla de recién nacidos, la hernia diafragmática congénita, el pulmón hiperclaro congénito y la malformación torácica congénita están entre las lesiones, como luego veremos. Por último, quedan las causas de adulto, fundamentalmente edema pulmonar unilateral, después de neumonectomías, la enfermedad pleural difusa, quistes pulmonares difusos, es decir, lesiones extensas que desplazan la silueta cardiovascular, aneurismas aórticos, pulmón de Struens, etc. Esta lista de enfermedades que pueden causar pulmón blanco unilateral tiene poco valor práctico. Por eso nos ha parecido mejor hablar de aquellos pacientes que tienen pérdida de volumen del emitórax afecto con la tráquea desviada hacia el propio emitórax afecto. Aquellos que tienen un pulmón prácticamente no alterado en volumen y cuya tráquea está en la línea media. Y aquellos que tienen aumento de volumen del pulmón afecto, del pulmón blanco, y además tienen la tráquea desviada hacia el emitórax no afectado, hacia el contrario. Una palabra de atención antes de entrar en el tema. La técnica es muy importante porque la presencia de rotación, como en este caso, se puede ver aquí el extremo de las clavículas y las apófisis espinosas y cómo la simetría muestra la oblicuidad de la radiografía, explica por qué con un pulmón reducido de volumen hay aproximación de las costillas y opacidad completa. Sin embargo, la silueta cardíaca está como desplazada hacia el lado contralateral. Esta rotación no es adecuada para juzgar la presencia de una lesión con o sin desviación traqueal y del mediastino hacia el lado afecto. Estos son los cortes axiales de este paciente, en el que puede verse que realmente sí existe desviación del aparato bronquial hacia la derecha
acompañando a la lesión que tiene de un tumor microcítico que tiene también metástasis hepáticas múltiples. Por tanto, podemos hablar ahora ya en radiografías bien centradas. El paciente que tiene un hemitórax reducido y tiene una tráquea desviada hacia ese hemitórax presenta las siguientes causas que aquí vemos: la resección pulmonar, las enfermedades congénitas del tipo de agenesia e hipoplasia pulmonar o síndrome alveolar, algunas infecciones, sobre todo aquellas que causan con pérdida de volumen, las atelectasias, ya sean obstructivas o no obstructivas, y algunas lesiones residuales. También discutiremos algo sobre la linfangitis carcinomatosa. Este es un ejemplo típico de pulmón blanco unilateral en un paciente que tenía resección de todo el lóbulo inferior izquierdo por metástasis de colon. Vamos a verlo aquí en el centro. Este paciente presenta múltiples datos, ¿verdad? Presenta hiperinsuflación de pulmón derecho que llega hasta el lado izquierdo. Presenta desviación mediastínica importante con la tráquea prácticamente en el hemitórax izquierdo. Presenta consolidación del lóbulo superior del lado izquierdo, que no había sido resecado, y presenta también aproximación costal. Este caso vale para que mencionemos el hecho de que estos signos grandes de atelectasia, de pérdida de volumen de un hemitórax, no ocurren más que con las grandes atelectasias o las grandes obstrucciones bronquiales, es decir, con pérdida importante de volumen del pulmón correspondiente. En las pequeñas condensaciones, por atelectasia, etcétera, estos signos no son visibles. La presencia de resección pulmonar completa, neumonectomías, es la primera causa de pulmón blanco unilateral. Aquí se puede ver, las flechas señalan la incursión del pulmón contralateral en el hemitórax resecado, viéndose cómo el pulmón penetra hacia el lado derecho, lo que se conoce en el argot ordinario como hernias de pulmón. No son realmente hernias, ¿verdad? Es la penetración del pulmón derecho en el hemitórax contrario por el efecto de vacío que supone la pérdida de volumen. Y además de eso se puede apreciar la resección de la costilla, que habitualmente solía ser la quinta izquierda. Desde que la cirugía se hace por estonotomía media en el tórax, el número de pacientes con resección costal ha disminuido considerablemente. Las enfermedades congénitas que producen pulmón unilateral denso suele ser la agenesia, hipoplasia pulmonar y el síndrome veno-lobar. Este paciente que ven ustedes aquí tiene retracción de la tráquea, como hemos quedado, hacia el pulmón afecto, pulmón blanco unilateral, y la tomografía computerizada muestra la hipoplasia de la arteria pulmonar derecha en un paciente que además tenía una vena cava superior izquierda persistente. Y este paciente con el lado izquierdo en vez del derecho en forma opaca, es decir, con un pulmón unilateral evidente y con la tráquea retraída hacia el lado correspondiente, pueden ahí verse en estos cortes de los tres planos del espacio, ¿verdad? Coronal, sagital y axial, cómo el pulmón se introduce hacia el lado contralateral precisamente por la presencia de la pérdida de volumen del lado izquierdo. Llama la atención la presencia de un patrón reticular en el espacio retroesternal que obedece fundamentalmente a este área de aquí donde los vasos han sido estirados por tener que ocupar mucho más territorio de lo habitual. En este paciente puede verse la presencia de una hipoplasia marcada de la arteria pulmonar izquierda. La derecha está grande, pero la izquierda tiene la acumulación de contraste en la parte inferior y luego ya no se ve prácticamente arteria pulmonar. Y puede verse como el parénquima pulmonar presenta numerosos vasos colaterales debido a la ausencia de la pulmonar. Otro patrón diferente es el de los pacientes que tienen pulmón destruens. Este paciente con historia de tuberculosis presenta un pulmón opaco
en el cual también hay entrada del parénquima derecho hacia el lado izquierdo, pero tiene lesiones en el lado derecho, retracción traqueal, y algunas pequeñas lesiones cavitarias en el seno del área del lóbulo superior. La tomografía computerizada muestra un pequeño micetoma flotando en el líquido, presenta cicatriz en el lado derecho calcificada en parte y con grandes bullas retráctiles, y en el lado izquierdo una pequeña cavidad residual y bronquiectasias en un pulmón destruens, en un pulmón que ha perdido prácticamente todo su tamaño debido a la tuberculosis residual. Este paciente es un buen ejemplo de las atelectasias, también ocurren, en el cual habitualmente la retracción traqueal y la opacidad se acompaña de obstrucción. El bronquio principal en estos casos se ha denominado en cola de rata o en stop abrupto, porque tiene una morfología muy típica. Este es un paciente que además tenía un pectus carinatum y un colapso vertebral visible en la zona media. Las tomografías computerizadas muestran aumento de densidad en la banda retrobronquial, que tiene tumor entrando dentro de la luz bronquial claramente, y el colapso del pulmón izquierdo con derrame pleural acompañante secundario a un carcinoma microcítico. Uno de los detalles que interesa cuando se habla de carcinoma de pulmón es la presencia de lo que denominamos neumonía obstructiva, que es una neumonía que en las fases iniciales puede no perder volumen, sino tener aumento del volumen. La neumonía obstructiva, como en este caso, presenta hinchazón del lóbulo en un paciente que presenta tumor en el bronquio principal izquierdo. Días más tarde, el paciente ya hace colapso completo del pulmón con retracción traqueal importante, elevación diafragmática, y vean ustedes cómo los cortes axiales muestran un parénquima, un lóbulo inferior distendido, grande, por la presencia de la neumonía obstructiva. Fíjense que este área pulmonar tiene una densidad de 9 unidades Hounsfield, es decir, es prácticamente agua y moco mezclado, que dilatan el lóbulo correspondiente obstructivo. Aquí tienen una lista de un trabajo reciente en el que se habla de los tumores que habitualmente pueden tener, es decir, no solamente carcinomas de pulmón presentan neumonías obstructivas, sino también se ha visto en metástasis, en linfomas, en tumores mediastínicos avanzados, etc. Las atelectasias por moco no son infrecuentes en personas de edad. Este es un paciente que hace una atelectasia aguda del lado izquierdo, retracción traqueal, retracción costal y una opacidad completa. Y aquí tienen ustedes el bronquio del lóbulo del pulmón izquierdo, bronquio principal izquierdo, relleno. Está relleno en un paciente que tiene un aneurisma ventricular, un hombre mayor. Y aquí tienen ustedes que ese territorio del bronquio principal izquierdo tiene densidades cercanas al agua, 4, 16 unidades Hounsfield, es decir, esto es el moco el que lo produce. Hay trabajos en la literatura que dicen que la lectura de las unidades Hounsfield de estas lesiones puede ayudar en el diagnóstico diferencial para diferenciarlo de un tumor. Evidentemente, la baja densidad de la lesión hace muy probable que se trate de un tapón de moco. El fibrotórax, es decir, el resultado final de múltiples lesiones pleurales, produce también un pulmón opaco con retracción traqueal. Vean este paciente con grandes calcificaciones en el lado izquierdo, en el seno de esta lesión de fibrotórax. Y aquí tienen la presencia de lesiones de bronquiectasias en el seno de la lesión. El problema que plantean los fibrotórax es que se complican después de años de evolución con tumor. Y la radiografía de tórax rara vez es capaz de distinguir uno de otro, porque muchos de estos tumores lo que hacen es tapizar el interior de la cavidad residual del fibrotórax. No es como un tumor concreto en un área concreta, sino que puede ser como una especie de manta
que cubre todo el parénquima, la pared del fibrotórax. Ocurre, como se ve, después de 25 años de duración y es más frecuente en el fibrotórax de origen tuberculoso. Los tipos de tumores que se han descrito se ven aquí. Este paciente presentaba un carcinoma de pulmón. Cuando hay neumonectomía de años, las complicaciones tardías ocurren y la recurrencia ocurre. Ya hemos dicho, no hay manera de distinguir una neumonectomía sin recidiva de una recidivada, excepto si se efectúa la tomografía computerizada y se puede apreciar el engrosamiento de las paredes, etcétera, aunque hay que recurrir a la biopsia con frecuencia. Este paciente además tenía destrucción costal. Otro ejemplo de un pulmón derecho opaco con retracción traqueal en un individuo con resección pulmonar del pulmón derecho y que presenta recidiva en la lesión que presenta dentro del emitórax derecho. Un dato que se ha mencionado en la literatura es que si la linfangitis unilateral puede presentarse con un pulmón opaco. Bueno, para empezar, la linfangitis carcinomatosa unilateral es rara. Ocurre fundamentalmente, como ahora veremos, en tumores de pulmón y de mama. Este paciente tiene opacidad fundamentalmente del lado izquierdo, aunque tiene obliteración del lado derecho. Y aquí se puede ver el tumor en el lado izquierdo. Un carcinoma no de células pequeñas que en las tomografías axiales visibles tiene un patrón linfático típico del lado izquierdo y aparentemente todavía no tiene nada en el lado derecho, aunque es probable que si hiciera biopsia ya se viera también que pudiera tener en este lado. Patrón unilateral. Hay un trabajo publicado en Radiology, antiguo, en el año 77, de enfermedad difusa del lado derecho, perdón, de un solo pulmón, con 100 casos. Y en ellos la linfangitis ocurría en 23. La mayoría pulmón, mama, estómago. Había 14 neumonías y 13 edemas de pulmón unilaterales en los 100 casos. De manera que estas son las etiologías más frecuentes que vamos a encontrar en el caso de patrón intersticial unilateral antes de la opacidad del emitórax. Otra cosa importante es cuando a la retracción traqueal y la opacidad de un lóbulo cambia súbitamente y la tráquea parece desplazada. Bueno, esto ocurre fundamentalmente cuando ese lóbulo, ese pulmón, presenta complicación que generalmente es edema derrame pleural acompañando a el tumor propiamente dicho, que también ha crecido. O sea que es una combinación de ambas la que produce la hinchazón del hemitórax. Este paciente tiene una masa también costal evidente que contribuye al desplazamiento de las estructuras hacia la línea media, tiene una gran tumoración con ganglios, etcétera, que es el responsable de la desviación de la tráquea de la inicial retracción a la línea media. El paciente que tiene la tráquea en la línea media y el volumen pulmonar no está muy afectado, puede ser porque no sea una densidad propia del pulmón, edema parietal. Puede ser una lesión pulmonar, habitualmente neumonías. Puede ser por trauma, edemotórax, y puede ser también porque haya la combinación de atelectasia y derrame que no mueve el mediastino. También se han mencionado lesiones pleurales y individuos con cirugía torácica y oxigenación extracorpórea como una máquina que contribuye a la lesión pulmonar. Este paciente tiene una mastectomía izquierda y tiene linfedema, tiene hinchazón del brazo, claramente visible, y tiene opacidad, y es una opacidad que no corresponde al tórax, sino corresponde a los tejidos blandos del tórax, que hace que el pulmón, el hemitórax izquierdo aparezca más denso que el derecho. Otro ejemplo de densidad anormal del lado derecho en un paciente con una neumonía trilobar
y además de la neumonía tiene derrame pleural. Y esa es una de las cosas que también se puede ver en el pulmón blanco unilateral. La presencia de derrame pleural es prácticamente una regla en los casos en que hay opacidad de todo el tórax. Un paciente más ejemplo de lo que ocurre en los tumores pulmonares. La presencia de derrame acompañando al tumor hace que la atelectasia del tumor no desplace la tráquea hacia el lóbulo afecto porque el derrame lo empuja hacia el lado contrario. Y de hecho, este individuo que tiene la tráquea en la línea media tiene desviación de la silueta cardíaca hacia el lado contralateral en un paciente que tiene derrame y tumor con grandes ganglios en el mediastino. Otro ejemplo es este de opacidad del lado izquierdo con masas visibles. Bueno, la tráquea parece estar un poco retraída hacia el lado de la lesión. El hecho concreto es que cuando se hace unos días más tarde el estudio de tomografía computerizada, aparte de la opacidad extensa que tiene en el lado izquierdo, días más tarde hice una telectasia completa de este pulmón, tiene masa que desplaza localmente la tráquea. De manera que en este paciente hay una combinación de causa local que desplaza la tráquea y opacidad del hemitórax por la afectación de la telectasia. Lo mismo ocurre en este paciente que tiene un derrame pleural masivo y la tráquea en la línea media. Y puede verse en los cortes, en las reconstrucciones coronales y sagitales, como la tráquea que está en la línea media se encuentra así porque hay colapso del pulmón, pero además derrame. La suma de ambas cosas es lo que hace que no se mueva el mediastino de su sitio normal. En trauma eso es frecuente. Aquí tenemos un individuo con la tráquea en la línea media y una gran opacidad del pulmón izquierdo debido a una contusión pulmonar severa. Tiene áreas de hemorragia dentro del parénquima pulmonar por laceración. Además, aquí también se ve, por cierto, además de la contusión. Tiene contusión y laceración. Y el pulmón está opaco, pero no hay desviación de la tráquea. Cuando existe afectación de un pulmón y la tráquea está desviada hacia el lado contralateral, la causa más frecuente es el derrame pleural masivo, al margen de que existan masas, atelectasias, etc. En este paciente se puede ver el desplazamiento traqueal con una gran densidad y el desplazamiento de la silueta cardiovascular. Las causas del derrame pleural masivo, hay un autor que vamos a citar ahora, que las ha agrupado bajo la palabra inglesa itch, significa picor, ¿no? La I, infección, la T, tumor, la C, en este caso quiotórax, en inglés sería kylotórax, ¿verdad? Con C, y la H, hemorragia, como causas importantes de derrame pleural masivo. En este paciente que ya hemos enseñado, con derrame pleural, tiene implantes pleurales importantes, también alrededor del hígado, y metástasis hepáticas en un paciente con un adenocarcinoma. Otro ejemplo de opacidad masiva del pulmón izquierdo con rechazo de la tráquea hacia el lado contralateral en un paciente que tiene cirrosis y que hace un hematórax agudo por trauma. Este interesante en este caso, líquido de ascitis, y este es un derrame que contiene elementos sólidos. Esto es lo que llamamos el efecto hematocrito. La sangre, los elementos formes de la sangre tienen tendencia a acumularse en la porción más dependiente. Y aquí puede verse que el líquido de la ascitis tiene 22 unidades Hounsfield y el líquido en esa zona tiene 62 unidades Hounsfield, porque es sangre, no es líquido ascítico, como en este caso. En la tomografía computerizada, con medidas, a veces es clave en diferenciar ambos casos. El empiema también produce separación de la tráquea hacia el lado contralateral y opacidad del hemitórax. Aquí vemos un gran empiema con efecto de densidad aumentada de la pared, y aquí tenemos la imagen ecográfica. Aquí tenemos una
un trabajo en el que se habla de cómo es el patrón ecográfico del empiema. Fundamentalmente son enfermos que tienen lesiones hiperecogénicas en el interior de la lesión. No suelen ser septadas, suelen ser con alteraciones en el interior, ecogénicos a veces, pero son fundamentalmente hiperecoicos, ¿no? En su interior. Otro ejemplo raro de desviación traqueal en un paciente con emitoras importantes en el que curiosamente existe pérdida de volumen aparente. Es decir, que es una combinación en la cual hay efecto masa por la tráquea y efecto atelectasia por la elevación diafragmática y la aproximación costal. Este paciente tiene un gigantesco aneurisma con área de trombosis por encima y por debajo, y se puede ver que tiene colapso de la tráquea por compresión y colapso de todo el pulmón izquierdo debido al aneurisma. Hay pocos casos descritos, pero existe en la literatura casos de compresión traqueobronquial por aneurisma, como en este caso. Otro ejemplo interesante es la presencia de desviación traqueal en un paciente que ha hecho una disección aguda. Esta línea corresponde a la densidad mediastínica y a la densidad externa que comparte el paciente, pero tiene en realidad desviación traqueal. Y aquí puede verse el área de disección. Aquí se puede ver el derrame pleural con elementos formes en la región baja, tienen efecto hematocrito en el espacio pleural. Las masas, ya sean pleurales, pulmonares, desplazan la tráquea y desplazan el mediastino. Este paciente tiene opacidad total del pulmón izquierdo en un enfermo con linfoma que tiene una gran masa mediastínica, aparte del derrame pleural acompañante, que es lo que motiva el desplazamiento de las estructuras mediastínicas hacia la derecha. Lo mismo ocurre con masas pulmonares, desplazamiento traqueal, aunque hay aquí mucha rotación y masa y opacidad completa de limitoras. En un paciente con un tumor extenso, con lesiones mediastínicas ganglionares, metástasis a nivel de la adrenal derecha y dentro de la cava inferior, en un paciente con un microcítico. Las masas pleurales pueden también producir opacidad difusa y desplazamiento traqueal. Este es un paciente con un mesotelioma de gran tamaño que, como puede verse, desplaza todo el mediastino hacia el lado contralateral. Este caso es interesante porque es un paciente con neurofibromatosis tipo 1, tiene una costilla acintada y una masa que cuelga de ella, un neurinoma, y años más tarde regresa con destrucción de esa costilla y una gran masa que desplaza el mediastino hacia el lado contralateral y hace opaco todo el limitoras derecho. Aquí se puede apreciar bien la destrucción costal. Este es un neurofibrosarcoma en el seno de la neurofibromatosis tipo 1 que el paciente tenía. Aquí se dan algunos datos. Se puede apreciar la presencia de la destrucción costal existente y la tumoración extensa que tiene en el lado derecho. Bien, existen fundamentalmente tres grupos de pacientes, como resumen: aquellos que tienen pulmón blanco con pérdida de volumen y tráquea retraída, que generalmente obedece a cirugía pulmonar, a telestasis obstructivas y a pulmón de Struens. El grupo 2 son pulmones blancos con tráquea en la línea media. Obedecen fundamentalmente a neumonías y a combinaciones de atelectasia y derrame pleural. Y el grupo 3, pulmón blanco aumentado de tamaño con tráquea desviada hacia emitoras no afecto y que generalmente obedece a derrames pleurales masivos, empiemas, así como masas extrapulmonares. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a discutir el signo de las alas de mariposa en la radiografía del tórax. Para ello,
vamos a hablar de su definición, de la fisiopatología que el líquido sigue en la cavidad torácica, del patrón vascular normal de la radiografía de tórax, de la redistribución al edema, es decir, la evolución del líquido, los patrones atípicos que se pueden presentar, el edema no cardiogénico y, por último, los imitadores de la lesión. En la literatura radiológica se habla de el signo de las alas de mariposa o también de las alas de murciélago. En cualquiera de los casos, estas definiciones corresponden a la acumulación anormal de líquido extravascular en el parénquima pulmonar. Es un signo no muy frecuente, ocurre en aproximadamente 10% de los pacientes que tienen edema de pulmón. Se ha discutido mucho sobre si la ley de Starling era suficiente para explicar la fisiopatología del líquido en el tórax. Más recientemente, Miseroki y Saki han hablado de la importancia que tienen los linfáticos de la pared costal y de la pleura en el manejo del líquido en la cavidad torácica. Es decir, que existen otros mecanismos, además de la presión osmótica, en el mecanismo que produce la salida del líquido al espacio extracelular. De hecho, en animales, hasta el 25% del líquido que existe en el edema cardiogénico va del pulmón al espacio pleural vía esta pleura visceral que aquí estamos mencionando. Pero se han discutido múltiples datos del manejo del líquido en el espacio pleural y en la cavidad torácica en general. Así, además del gradiente osmótico que explica el por qué hay más líquido en la región central que en la periférica, se ha mencionado la conductividad hidráulica, el efecto de bomba del ciclo respiratorio, así como las propiedades del septo de los alveolos contrayéndose en el manejo del líquido. Asimismo, se ha hablado de la combinación de un aumento marcado de la resistencia vascular unido a la reserva diastólica ineficiente que existe en el ventrículo izquierdo, resultando en un aumento de la presión diastólica que causa el aumento de la presión venosa y de ahí al edema pulmonar. La presentación difiere del edema de origen hidrostático de aquel no cardiogénico. En el hidrostático hay una baja viscosidad, por eso el líquido tiene tendencia a descender a las partes bajas del tórax, mientras que en el no cardiogénico la viscosidad es alta y se mueve mucho peor. En cualquiera de los casos, el edema pulmonar puede ser dividido en dos grandes grupos: el edema cardiogénico, con presión vascular elevada en los capilares, el llamado edema hidrostático, y el edema no cardiogénico, también incluido en el llamado síndrome del distrés respiratorio. Este es una lesión pulmonar con aumento de la permeabilidad vascular que lleva al movimiento del líquido, que es un líquido rico en proteínas. Últimamente se ha mencionado cómo la lesión pulmonar existente, inflamatoria y oxidativa, aumenta la disfunción de la barrera sangre-gas y parece ser clave en la patogenia del edema pulmonar. En cualquiera de los casos, si analizamos la presencia de lesiones en vidrio deslustrado en el parénquima pulmonar, podemos ver, como en este trabajo, que el edema pulmonar constituye algo más de la mitad de los casos que son visibles, y de ellos, a su vez, otra vez la mitad estaría producida por el edema hidrostático, siendo el de permeabilidad y el distrés respiratorio menores en número. Asimismo, aquí se incluye dentro de las lesiones de vidrio deslustrado la hemorragia pulmonar, la toxicidad a drogas e incluso las neumonitis de hipersensibilidad. En cualquiera de los casos, lo que sí sabemos es que aproximadamente un 20% de pacientes con fallo cardíaco no tienen evidencia radiológica de congestión pulmonar, probablemente porque hace falta más agua en el parénquima para que el edema
sea visible radiográficamente. ¿Cómo es el patrón normal del tórax? Con presiones venosas normales, por debajo de los 10 milímetros de mercurio, existe una simetría de ambos pulmones, derecha e izquierda, pero existe isquemia relativa de ambos lóbulos superiores en relación a los inferiores. Los vasos y bronquios cortados de través tienen un tamaño muy similar. Esta asimetría vascular de ápices bases desaparece en el decúbito supino. Con la lesión cardíaca hay dos tipos de edema que pueden presentarse, lo que llamamos la vía progresiva. Tenemos un paciente en el cual existe lesión cardíaca que presenta un patrón de redistribución, de ahí pasa al edema intersticial, a la mezcla de edema intersticial alveolar y de ahí al alveolar franco. Por contra, existen otros pacientes en que existe una vía instantánea en que el patrón alveolar aparece súbitamente sin pasar por las fases que mencionamos previamente en la vía progresiva. La redistribución, el primer paso, ocurre fundamentalmente en aquellos pacientes cuya presión venosa se eleva hasta el 15-20 milímetros de mercurio. Y lo que se puede ver en las radiografías es la presencia de vasos de los lóbulos superiores más prominentes que los inferiores. Aquí tenemos varios ejemplos de menos a más, en el cual se puede ver claramente la presencia de redistribución. Con el aumento de la presión venosa, 20-25 milímetros de mercurio, aparece la borrosidad de los bordes de los cilios, los vasos se hacen menos nítidos debido a la presencia de líquido en el territorio perivascular, aparece el edema subpleural y aparecen las líneas de Kerley. También se puede ver lo que se conoce como bronchial cuffing, es decir, la presencia de engrosamiento de la pared bronquial cortada de través por la presencia de edema en la propia pared. Este mismo paciente, cuando se hace una tomografía computarizada, hay pocas en la fase aguda, puede verse un patrón septal típico con líneas distribuidas por todo el parénquima pulmonar. Aquí a la izquierda pueden ver ustedes la causa más frecuente de este edema intersticial, que sería la obstrucción del ventrículo izquierdo, de salida del ventrículo izquierdo, como se puede apreciar en lesión reumática fundamentalmente. Con el aumento de la fase intersticial aparece un patrón difuso pulmonar bilateral más marcado. Este patrón presenta un aspecto reticular en las axiales de tomografía computarizada muy típico. Aquí tenemos los cortes, las reconstrucciones coronales de este paciente, mostrando el patrón reticular mapeado de ambos pulmones, sobre todo en las regiones posteriores. Este fallo, como todo edema pulmonar, es de aparición rápida y desaparición rápida. Es una característica muy típica del edema pulmonar. A medida que avanza la presión, se produce la extravasación de líquido al parénquima. En este paciente ya se aprecia un halo bilateral extenso que produce borrosidad de las estructuras vasculares e inicia lo que podríamos denominar la sombra de las alas de mariposa. Si miramos detenidamente las radiografías, podemos apreciar las líneas A, líneas finas, blancas, que desde los cilios se distribuyen hacia afuera y que están producidas por el engrosamiento de los septos. En las bases pulmonares aparecen las líneas B de Kerley, que son líneas horizontales, perpendiculares a la pared torácica y más frecuentes en las bases que en la parte superior. Siguiendo con las líneas de Kerley las líneas de Kerley C, se puede apreciar aquí el entrelazado de líneas reticulares, que son las líneas de Kerley. Y por último tenemos las líneas D, que ocurren en radiografía lateral en el espacio retroesternal, que son similares a las líneas B, solamente que ocurren en el espacio retroesternal.
Cuando al edema intersticial comienza a sumarse el edema alveolar, presiones por encima de 20-25 milímetros de mercurio, aparecen las consolidaciones difusas de forma periliar. A su vez se puede ver la presencia de engrosamiento peribronquial y las líneas de Kerley. Cuando se estudia en las reconstrucciones coronales puede verse pequeños focos de consolidación mezclados con el patrón intersticial. Aparece ya el edema alveolar. El edema alveolar es el de origen cardiogénico, es el más frecuente. Ocurre también en pacientes, por supuesto, intervenidos y su mortalidad es bastante alta. El problema de la radiografía de tórax es que está limitada en ofrecer una visión completa de la causa que lo motiva, puesto que la imagen radiográfica es poco específica. La fase alveolar es una fase aguda muchas veces, sin fases intersticial previa, en la cual a la cardiomegalia que puede presentar el paciente se unen el patrón en alas de mariposa. Esto suele ocurrir ya con presiones por encima de los 25-35 milímetros de mercurio. Y como hemos ya mencionado, la parte más importante también es su aparición rápida y su desaparición rápida, en lo cual es una característica típica del edema alveolar de origen hidrostático. Estas son unas imágenes axiales obtenidas 5 días más tarde, en el cual puede apreciarse el patrón en vídeo deslustrado residual. A veces el patrón en vídeo en alas de mariposa es incompleto o parcialmente visible. Este paciente muestra mayor densidad en la región periliar izquierda, aunque en los cortes axiales se puede apreciar que existe en ambos lados, pero más limitado que existía en el caso anterior. Nuevamente aquí vemos la aparición y desaparición. En este caso era la radiografía previa, que era prácticamente normal, excepto la cardiomegalia. Una característica poco frecuente, pero que puede ocurrir, es que el patrón de edema pulmonar sea parcheado, es decir, que las consolidaciones alveolares del espacio aéreo, como se ven en este caso, en vez de manifestarse como una consolidación periliar bilateral, presenta un patrón más distribuido. A veces, a pesar de ello, puede apreciarse que efectivamente existe un patrón en alas de mariposa. Lo que sucede, como se puede ver aquí, es que en consolidaciones pequeñas distribuidas por el parénquima pulmonar. Este paciente tenía un infarto de miocardio previo y una enfermedad coronaria muy severa, además de insuficiencia renal. Todo ello mezclado le llevó al edema pulmonar. Un dato importante es los pacientes que tienen poca cardiomegalia. En los infartos agudos de miocardio no es infrecuente que la llegada del paciente al hospital se produzca antes de existir una cardiomegalia importante. Este paciente con claramente alas de mariposa por edema pulmonar tiene una discreta cardiomegalia. Y aquí se puede ver la limpieza de 2 días más tarde de las lesiones pulmonares y la reducción mínima de la silueta cardiovascular. Más evidentes en este caso, un paciente con severa estenosis aórtica, ven aquí la calcificación en la raíz aórtica, que no tiene cardiomegalia y que tiene edema pulmonar bilateral en alas de mariposa. Esta es la evolución en pocos días de su edema pulmonar. Aquí se puede ver distribuido bilateralmente, prácticamente ya 7 días más tarde, pero todavía con vídeo deslustrado bilateral. Esta es una llamada de atención a que los pacientes con insuficiencia coronaria aguda que ingresan en el hospital con relativa frecuencia van a presentar un cuadro de tórax que puede incluir el edema pulmonar, pero sin cardiomegalia. Una característica interesante es la presencia de edema alveolar unilateral, que ocurre pocas veces,
se puede confundir con un cuadro más limitado, como es la neumonía o la hemorragia. Casi siempre está en el lado derecho, especialmente en el lóbulo superior, y la causa que se menciona en la literatura es la regurgitación mitral, el hecho de que la sangre, al salir por una válvula incompetente, insuficiente como es la mitral en este caso, va más hacia el lóbulo superior derecho que hacia el resto del pulmón. Y de ello se deriva que estos pacientes presentan edema, aunque sea bilateral y aunque tenga alas de mariposa, más acusado en el lóbulo superior derecho. Un ejemplo más completo es este, que tiene edema periliar bilateral, pero fíjense, el lóbulo superior derecho, la presencia que tiene de un gran edema con su broncograma, etcétera, en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho. Y esta es la evolución del paciente hasta la práctica extensión de toda la lesión al parénquima pulmonar. A veces la asimetría no se debe a la insuficiencia mitral con edema del lado derecho. Puede ocurrir que el paciente tenga enfisema, como este paciente que tiene grandes áreas destructivas en el lado derecho debido a su enfisema. Eso hace que el edema pueda ser asimétrico, como en este caso. Se ha descrito en pulmón de Struens, además de las lesiones que ya hemos mencionado en la insuficiencia mitral. De manera que aquellos enfermos que tienen enfermedad pulmonar crónica pueden presentar asimetrías del edema. Como este paciente con exceso de líquidos, tenía una pancreatitis de repetición, tenía operado también un carcinoma de hipofaringe, pero se encontró con un edema pulmonar agudo, que ven ustedes aquí, que en alas de mariposa limitado a los campos superiores. No tiene gran cardiomegalia porque era por exceso de líquidos, y aquí se puede ver el patrón que tiene en los cortes coronales. Bueno, este paciente tenía como antecedente que había fumado intensamente toda su vida y tenía un enfisema basal importante que limitaba la presencia de líquido en su territorio. Donde no hay pulmón, no puede haber irrigación y por tanto no hay edema. Un ejemplo típico de edema bilateral en alas de mariposa, pero distribuido en los campos superiores debido al enfisema. Este paciente, sin embargo, tiene un problema diferente. Tiene una neumonía del lado derecho. Esa neumonía se debía a unas pseudomonas en un paciente complicado con diabetes, cirrosis, colitis por Clostridium difficile, y tenía cardiomegalia y neumonía. Y en los siguientes días lo que hizo fue un edema en alas de mariposa, que se puede ver bien en las radiografías siguientes hasta su curación. Es decir, que se complicó, tenía ya cardiomegalia inicialmente, o sea que era un paciente con problemas cardíacos, además de problemas infecciosos, y por tanto a la neumonía se suma el edema bilateral. El edema no cardiogénico se debe, como aquí se menciona, a la hipoxemia aguda con resultado de lesión bilateral. Hay unos famosos criterios de Berlín que definen a la enfermedad, al edema no cardiogénico: un inicio agudo, opacidades bilaterales, hipoxemia arterial, un factor de riesgo identificado que ahora mencionaremos y que no solamente ocurre por causas cardíacas. Aquí a la derecha tenemos un paciente que no me he resistido a la tentación de ponerlo porque tiene un edema agudo en alas de mariposa. Este paciente, esta radiografía tiene casi 60 años. Es el primer caso que yo vi, siendo residente de radiología en los Estados Unidos, de edema pulmonar agudo no cardiogénico. Este paciente entró en una gasolinera a poner gasolina en su coche y había mucho olor a gasolina y se sintió enfermo repentinamente y dejó el coche, llamó a una ambulancia y se presentó en el hospital. Y esta radiografía tenía una uremia importante con el edema no cardiogénico que ustedes ven.
Los precipitantes habituales que pueden relacionarse con el edema no cardiogénico están aquí mencionados. Los más frecuentes: neumonías, sepsis no pulmonar, aspiración, shock no cardiogénico, pancreatitis, que hemos mencionado antes, cirugía de alto riesgo, las sobrecargas de dosis, sobre todo de drogas como el crack, pero también se ha descrito en intoxicación por salicilatos y menos frecuentemente ahogamiento, inhalación de humos. El caso nuestro probablemente se podría considerar como inhalación de humos tóxicos. El vaping, el fumar electrónico, se ha mencionado también dentro del edema no cardiogénico, y las múltiples transfusiones. En general son lesiones bilaterales, muy frecuentemente dependientes de la gravedad, frecuentemente basilares, aunque en este caso eran más bien periliares, consolidaciones parcheadas la mayor parte de las veces, con consolidación y vídeo de ilustrado frecuentemente y broncograma notablemente frecuente. Este es más interesante, un típico edema no cardiogénico. No hay cardiomegalia y hay unas alas de mariposa típicas en un enfermo que llegó a su casa borracho y se cayó en la bañera. En la bañera la señora tenía en la bañera ropa con agua y lejía, y el paciente se ahogó en una bañera. Y este es el edema no cardiogénico que presentaba el paciente. Aquí hay una combinación del famoso near drowning, es decir, el ahogamiento, cercano al ahogamiento, y además el efecto del álcali, de la lejía, sobre la mucosa bronquial. En cualquiera de los casos, este paciente pareció salir adelante, pero luego hizo lo que en aquella época se denominaba pulmón de oxígeno, es decir, hizo una toxicidad al oxígeno. Estamos hablando de una época en que todavía no había máquinas de presión positiva, etcétera, y falleció. Un dato que es interesante es la presencia de edema en enfermos que tienen obstrucción de las venas pulmonares. Esa obstrucción puede ocurrir aquí por tumores, por lesiones de mediastinitis fibrosa en el mediastino, y en realidad la base del asunto es la oclusión de las venas pulmonares, del retorno. En este caso concreto, esta enfermedad veno-oclusiva era por un linfoma de Burkitt, y este patrón en alas de mariposa se acompaña de una masa que está situada en la región central, que parece una lesión subcarinal, una gran masa que abre el ángulo carinal y que se ve muy bien en la radiografía lateral. Esto es un linfoma de Burkitt que obstruye las venas pulmonares y produce edema en áreas concretas del parénquima pulmonar, como por ejemplo en el lóbulo inferior derecho, también lo hay en el izquierdo, y una gran compresión del resto de las venas pulmonares por una masa central. Una ocurrencia rara, pero que conviene recordar, porque las lesiones de las venas pulmonares pueden producir, claro, edema en su territorio correspondiente. Hay imitadores de las alas de mariposa. Lo más importante son las infecciones. Este paciente con un fallo renal presentaba un típico patrón en alas de mariposa. Aquí se puede ver los cortes axiales, la distribución en alas de mariposa de las condensaciones y de las áreas de vídeo del ilustrado en un enfermo con trasplante renal y una infección por citomegalovirus. En realidad, se han descrito en los enfermos con inmunosupresión múltiples lesiones, pero sobre todo neumocistis, citomegalovirus, etcétera, como etiologías más frecuentes. De hecho, aquí tienen un caso de distribución periliar típica también, alas de mariposa, en un paciente con neumocistis carine en un seropositivo. Las hemorragias pulmonares se pueden presentar también periliarmente. Aquí parecen un poco más bajas de la región periliar, pero ahora veremos
la tomografía computerizada de este paciente con una poliangitis de Wegener, enfermedad que afecta al riñón y al corazón fundamentalmente. Tiene una distribución de vídeo de ilustrado periliar, más basal que central, pero la tiene en ambos lados. Recuerden que afecta a las vías aéreas, riñón y sistema nervioso central. También puede los ojos y la piel, es decir, puede ser muy difuso el síndrome. Otro caso diferente, bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, presenta lesiones bilaterales también. Se ha descrito, esto ocurre sobre todo en fumadores. Aquí tenemos la distribución periliar de los infiltrados bilaterales que ya casi presentan un patrón en empedrado. Paso siguiente a la consolidación en vídeo desilustrado. Un caso excepcional, pero que también puede ocurrir. Los tumores diseminados pueden presentar patrones que recuerdan, de alguna manera, la distribución en alas de mariposa. Este paciente con un carcinoide tímico diseminado presenta lesiones peribiliares clásicas, pero además también tiene nódulos pulmonares distribuidos. Otro paciente con lesiones también bilaterales, aunque también de orden basal, en un paciente con un adenocarcinoma pulmonar que ocurría en el lado izquierdo. Este tipo de lesión es lo que antiguamente se denominaba carcinoma broncoalveolar, hoy reconocido dentro del grupo de los adenocarcinomas pulmonares, y no es infrecuente que presente lesiones periliares. Este paciente que lo tiene más en la radiografía simple en las bases pulmonares, sin embargo, en los cortes axiales puede verse que la distribución de la extensa diseminación del tumor ocurre periliarmente también en las regiones superiores y que su tumor principal estaba situado en la región del lóbulo inferior derecho. Bien, recuerden que la morfología del edema de pulmón depende fundamentalmente de la composición del líquido, siendo diferente en el hidrostático que en el no cardiogénico. El edema cardiogénico a veces es progresivo y pasa por las fases de la hipertensión venocapilar moderada al edema franco. Los signos tempranos, aparición de líneas de Kerley y derrames tisurales. Otras veces el edema alveolar aparece súbitamente, sin pasar por las fases previas. El edema no cardiogénico cursa habitualmente sin cardiomegalia. Existen imitadores, sobre todo infecciones y tumores diseminados, que pueden simular el edema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pedrosa. Jefe, como siempre, un placer. La fantástica iconografía que tiene, que siempre nos admira a todos, ¿no? De memoria histórica, y he de decir que todos los casos son del jefe, son del hospital. También he de decir que hace una revisión prácticamente semanal de los casos y nos pone al día de la bibliografía, lo cual pues yo siempre agradezco y es admirable, ¿no? Bueno, le quería decir que hemos tenido récord de audiencia en directo. Además tiene muchísimos saludos de todas las partes del mundo, desde Angola, en Luisiana, Trujillo, Lima, Buenos Aires, Bogotá. Bueno, no me quiero dejar a nadie, pero bueno, es un montón de felicitaciones de sus residentes del clínico, de sus antiguos residentes del clínico. Incluso hay un junior que le saluda, que supongo que le suena, que es Carlos Alexander. Le está felicitando, Mariana Rovira, José Cortés de Cuenca, Carlos Quirós, el presidente que estuvo con usted de Costa Rica, ¿no? La verdad es que es un placer toda esta gente que le saluda. Esperamos a ver si se anima
la gente a hacer preguntas, aunque las presentaciones son tan completas. Colombia, Perú siguen felicitándole. Las presentaciones son tan completas que visto así lo hace tan fácil, jefe, ¿no? Y además que he de decir a la audiencia que el jefe no solo te enseñaba radiología, sino que podías ver cómo pensaba y cómo llegaba al diagnóstico, lo cual era más importante que incluso el diagnóstico final, ¿no? Ver ese mecanismo y ese engranaje magnífico, cómo leía la placa y llegaba al diagnóstico de lo que era. Las recomendaciones siempre era, ¿verdad, jefe?, la sistemática de lectura y las 4 esquinitas tiene mi placa, ¿no?, para evitar la complacencia radiológica, ¿no?, cosa que hemos aprendido todos. Y bueno, para empezar, le siguen felicitando de todos los sitios y eso, las felicitaciones por Pues muchas compartir gracias. su saber. ¿Qué le diría a los nuevos radiólogos que sabe que ahora con todas las modalidades de imagen, pues a lo mejor se centran más en saber lo que es la colina, ¿no?, o un espectral de resonancia, y dejamos un poco de lado el aprendizaje de la placa de toras, que los que somos más vintage tuvimos la suerte de poder todavía aprender de una forma más clásica y más reglada, ¿no? ¿Qué mensaje le daría usted a estos radiólogos jóvenes? Yo creo que es un problema universal, ¿verdad? El tiempo de enseñanza sigue siendo el mismo. 4 años en el caso de la Unión Europea, que incluye España, y en 4 años antes se enseñaba convencional solamente y ahora pues hay que enseñar otras cosas además de convencional. Entonces el reparto del tiempo es limitado, hay unos límites que es difícil de sobrepasar. De manera que yo creo que hay un problema de base en cuanto a la formación que no depende de nosotros, ¿no? Depende de los organismos que deciden cuántos años son la formación. Luego, claro, las placas simples es muy atractivo para un individuo joven ver una resonancia magnética maravillosa en que se ve el cartílago casi microscópicamente en una rodilla o una fracción de eyección en una resonancia cardíaca, etcétera, etcétera. Y eso es más atractivo que una radiografía simple. Pero claro, el hecho concreto es que radiografías simples constituyen el 70 o 80% de lo que va a entrar en un hospital, por ejemplo, de urgencias, y el resto es mucho menos porcentaje, ¿verdad? O sea que hay que sabérselo. Y el cómo, pues sigue siendo igual que siempre, ¿no? Hay que volver a las bases, hay que tratar de aprenderse los mecanismos que influyen directamente en el diagnóstico, ¿no? Es un mecanismo reglado en el cual tenemos que no podemos prescindir de él hoy. Sí, necesitamos más tiempo de formación probablemente. Bueno, aquí siguen entrando, pues es una bendición tenerlo y contar con usted, una explicación como hace años no escuchaba, me transporto a mis años de estudiante universitario, muchas gracias y bendiciones. Bueno, yo al oír lo de las líneas de Kerley también me ha entrado pues morriña, o sea que no, es un verdadero placer oírlo y ya le digo, lo puede leer aquí, pero tiene desde todo el mundo, Veracruz, desde todos los sitios que le mandan felicitaciones. Una cosa de las ¿Y que yo cómo vio siempre usted? digo... Sí. Perdón. No, diga, jefe, cuente. No, que iba a decir que esto es como el baloncesto, los fundamentos. Son necesarios los fundamentos. Sin los fundamentos no vamos a ningún lado. Bueno, eso vamos, es más que obvio. Y con su sapiencia y su cabeza, ¿qué piensa usted de la inteligencia artificial? Que no va a sustituir al radiólogo, yo lo tengo clarísimo, y además viendo la cantidad de casos y de signos, ¿no? De cuando yo descubrí lo que era la línea pleuroácido-esofágica, ¿no? Pues eso no sé si la máquina algún día lo podrá ver bien, ¿no? Pero toda esta corriente de meter sobre todo en la placa de toras máquinas de inteligencia artificial para separar las que no tienen nada de las que tienen algo, ¿cómo lo ve usted en el flujo de la radiología y con la experiencia y como jefe que ha Yo creo que sido? es un avance, yo creo que es un avance extraordinario. También creo, como tú, que no va a sustituir al radiólogo. No sé de dónde leí que cuando le preguntaban a alguien eso de si esto acaba con el radiólogo,
Dice, no, con el radiólogo no, con el radiólogo que no sepa inteligencia artificial. Es con quien va a acabar, ¿verdad? Es decir, que hay que aprendérsela. Habrá que tratar de utilizarla. Me parece que es en el número actual de Radiology, en el número anterior, yo creo que es el último. Hay un trabajo sobre la radiografía de tórax y la discriminación de si tiene enfermedad o no tiene enfermedad. Bueno, es el comienzo del asunto, es poco todavía definitorio todo lo que hay en esto, pero que este es un camino que hay que seguir, no tengo ninguna duda. Bueno, desde Cuba le mandan también felicitaciones y nos dicen que sigue estudiando por su libro, ese maravilloso libro del que todos estudiamos, ¿no? Y hay una pregunta en la que dicen que si usted en el diagnóstico pone un solo diagnóstico o recomienda poner también los diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Cómo estructuraría el informe de la Simple? ¿Lo pone en el comentario o lo pone en el diagnóstico? Pero también he cambiado un poco yo en este asunto porque originalmente yo siempre he pensado que el radiólogo se tiene que mojar. Tiene que decir algo concreto porque el clínico está esperando una respuesta. De manera que uno puede lucubrar en el informe, en el comentario, sobre las alternativas que la lesión concreta que está viendo tiene. Pero luego yo creo que debe hacer un diagnóstico tentativo de lo que le parece lo más importante. Porque no hay que olvidar que el diagnóstico radiológico no es otra cosa que las posibilidades en orden de probabilidades. De manera que uno tiene que decir, pues este es el orden, estas son las probabilidades y este es el orden que tienen, ¿no? Dentro de este tipo de lesión. De manera que yo creo que sí, que hay que intentar dar una respuesta concreta en un informe. El clínico lo espera. Sí. Bueno, es el padre de los radiólogos clínicos, o sea, el doctor Pedrosa fue de los primeros que se enfrentó en las sesiones multidisciplinares, no se enfrentó, trabajó con los demás profesionales del servicio, ¿no? Y es el germen de lo que ahora decimos que no se puede entender la medicina sin que se trabaje en equipo, ¿no? O sea, que eso es fundamental. En ese sentido, jefe, a ver qué pregunta le están haciendo. Quería decirle que el radiólogo, en lo que se refería al informe, tiene que responder a la pregunta del clínico, si la hace bien, y a veces cuando está perdido, pues a lo mejor tiene que ponerle en el camino, ¿no? Y orientarle respecto a la enfermedad que tiene, que es lo que usted hacía, porque es médico, aparte de ser radiólogo, y es lo que nos enseñó, ¿verdad? ¿Qué consejo le puede dar a los radiólogos que nos están viendo, que siguen felicitándonos, pues bueno, desde todas las partes del mundo, la verdad? Yo creo que no existe límite a la cantidad de medicina que un radiólogo tiene que saber. Es decir, mi primer maestro en Estados Unidos, el doctor Stecker, que era un radiólogo brillante, siempre decía, tú tienes que estar un síndrome por delante del clínico. Es decir, tienes que saber las cosas, hay que conocer la medicina, hay que tratar de aprender también la parte clínica del enfermo, porque si no, uno se desconecta de la realidad del mismo. Muy bien, jefe. Y por último, es una pregunta súper básica, sobre todo cuando hemos aprendido con usted y ha explicado todo también, pero cuando hay un residente en urgencias y le llegan con una placa en el que el patrón no es muy simétrico, que digamos, siempre hacen la pregunta, ¿pero esto es edema, es infeccioso, no? ¿Qué aproximación les podría dar, aparte de lo que sé que va a decir de mirar la historia y preguntar la clínica del paciente, para que puedan orientarse en lo que se refiere a la patología de esa placa que están viendo y de la que le están preguntando? Yo no sé, ¿estás refiriéndote a un paciente con sospecha de edema de pulmón o de otra alteración? Sí, con una placa de tórax que vienen de la UCI y esto es edema de pulmón o es una neumonía. Y tampoco te orienta mucho con la clínica. Bueno, vamos a ver. Primero es si la radiografía está hecha en decúbito supino o está hecha de pie. Es decir, si el enfermo se ha podido poner de pie para hacer la placa o no. Porque en el edema de pulmón
Esto es clave. Es decir, todos sabemos que desaparece la diferencia de vasos entre superiores e inferiores cuando se hacen de cúbito supino. Por tanto, eso es clave para empezar a saber. ¿Está hecha esta placa de cúbito supino o está hecha de pie? Si está hecha de pie y tiene lesiones extensas bilaterales, desde luego hay algunos trabajos que indican que, por ejemplo, el derrame pleural bilateral, engrosamiento de vasos, engrosamiento de septos y pérdida de la redistribución son datos que si hay más de uno de ellos, 2 o más datos, la posibilidad de edema pulmonar es altísima. Es prácticamente cierta, comparativamente con otras enfermedades. En los viejos tiempos lo que hacíamos era dar un diurético y esperar unas horas y repetir la radiografía. No sé si está contestado tu pregunta. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Pues bueno, jefe, como le digo, ha sido un récord de audiencia en directo y luego seguirán entrando un montón de radiólogos a verle. Lo que les decía a nuestros compañeros del Colegio Interamericano de Radiología, que va a estar pues la semana que viene, esperemos, el Rincón Pedrosa, para que podamos disfrutar de todo el conocimiento que tan generosamente va a compartir con nosotros y bueno, y que podéis hacernos preguntas y sugerencias en la página del CIR y de nuevo pues muchísimas gracias, doctor Pedrosa, es un placer, es un honor y las felicitaciones del chat se las pasaremos para que vea todos los países y todo el mundo que le quiere. ¿Puedo decir una cosa? Absolutamente, jefe. Bueno, solamente que antes preguntabas, Fátima, por cuál sería mi mensaje a la gente joven. Y yo quería decir una cosa, solamente para terminar. La medicina es en gran medida sentido común. Eso es el mensaje final que yo quiero dar. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchas gracias, jefe, un placer. Seguro que le atracamos para que nos dé alguna que otra ponencia y para que comparta el material y desde todos los rincones del mundo prácticamente, porque había gente conectada desde Alemania, desde Angola, toda Sudamérica, pues un honor y bendiciones, ¿no? Como dicen nuestros amigos de América. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias jefe. a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.